Atención, $2.400 adicionales para el seguro social. La propuesta que está tomando impulso dentro del Congreso. Bernie Sanders, Elizabeth Warren y otros demócratas intentan una vez más dar a los jubilados $2.400 adicionales en sus cheques del seguro social. Pues estos demócratas han presentado un proyecto de ley para extender la solvencia del seguro social hasta el año 2096. Junto a esto propusieron expandir los beneficios en $2.400 adicionales para cada jubilado. Y todo esto se está produciendo cuando Biden ha intensificado los ataques en contra del Partido Republicano por sus comentarios anteriores que sugerían recortes en este programa. Estaremos viendo estas noticias de último momento y junto a esto, pagos directos estatales. $500 más para las familias que se estarán enviando próximamente. Estas familias van a recibir un dinero de un programa de ingresos garantizados y estaría saliendo máximo en unos 25 días. Hablamos de un valor de $500. Veremos la elegibilidad, las fechas y los montos de pagos exactos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sabemos que les será de mucha utilidad. El senador Bernie Sanders quiere que los jubilados tengan más dinero y quiere que este provenga de impuestos más altos para los ricos. Pues Sanders, junto con la senadora Elizabeth Warren y los representantes Jan Schakowsky y Val Hoyley, presentaron una legislación para poder reforzar los beneficios del seguro social y mantener la solvencia del programa hasta el año 2096. Actualmente los beneficios del seguro social se enfrentan a cheques que se estarían cortando tan pronto como es el año 2035, ya que el programa y el fondo fiduciario se está agotando lentamente. En un momento en el cual casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para la jubilación y casi el 50% de los adultos mayores de esta nación están tratando de sobrevivir con un ingreso de menos de $25.000 al año. El trabajo de la gente en el gobierno no es recortar el seguro social. Su trabajo debe ser ampliar este programa para que todos los adultos mayores en los Estados Unidos puedan jubilarse con la dignidad que realmente merecen y que todas las personas con discapacidades puedan vivir con la seguridad que ellos necesitan. La solvencia del seguro social y los cheques recientemente más grandes se estarían compensando aumentando el tope sobre las ganancias grabadas para el programa. Actualmente solo se graban hasta $160.200 para el seguro social, mientras que cualquier ingreso que esté por encima de ese límite estaría libre de impuestos. Según la propuesta de Sanders, se eliminaría ese tope y los ingresos superiores a los $250.000 estarían sujetos al impuesto sobre la nómina. No es la primera vez en la que Sanders toma medidas para poder reforzar los beneficios y ampliar esta solvencia. Los progresistas de Vermont han introducido una legislación similar durante el verano, pero la introducción de esta legislación se produce cuando las negociaciones sobre el aumento del límite de la deuda se están calentando, y el Seguro Social, junto con el Medicare, son dos programas que se han convertido prácticamente en el centro de la atención. Dado que los republicanos tienen una pequeña mayoría en la Cámara, han expresado su intento de usar el aumento del límite y mantener a los Estados Unidos al tanto del pago de sus cuentas, de cómo es que se palanca para poder lograr sus propias prioridades, particularmente en forma de recortes de gastos. Si bien aún tienen que dejar en claro qué es exactamente lo que buscan, por qué buscan recortar en un eventual acuerdo el límite de la deuda, algunos legisladores republicanos ya habrían considerado previamente al Medicare y al Seguro Social como programas que se podrían recortar. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ya había aclarado el mes pasado que los recortes a ambos programas están fuera de la mesa, pero Biden y los legisladores demócratas han seguido criticando al Partido Republicano
por estos comentarios anteriores. Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes intentan utilizar una crisis de techo de deuda fabricada para recortar el seguro social, lo cual los estadounidenses han ganado, se está trabajando con el Bernie Sanders para poder expandir el seguro social y extender su solvencia, haciendo que los ricos paguen su parte justa, para que todos puedan jubilarse con su dignidad. Fueron las palabras de Warren en un comunicado junto con la legislación. Cuando se trata de la solvencia del seguro social, el senador republicano Rick Scott también dio a conocer un plan de 12 puntos. Esto sucedió el año pasado, el cual requeriría que todos los programas federales, incluidos con el Seguro Social y el Medicare, caduquen cada 5 años, lo cual significa que el Congreso tendría que actuar repetidamente para poder renovar los programas. Scott ha insistido en las redes sociales en que su plan nunca propuso recortes a los programas y que la semana pasada propuso una legislación la cual rescindiría de los fondos del Servicio de Impuestos Internos y los reasignaría al Medicare y al Seguro Social para poder abordar las amenazas de insolvencia. Eso no ha impedido que Biden y la Casa Blanca critiquen su propuesta. Durante los comentarios de la semana pasada en el estado natal de Scott, Florida, Biden incluso trajo panfletos del plan de Scott y afirmó lo siguiente: sé que muchos republicanos sueñan con recortar el Seguro Social y el Medicare. Bueno, déjame decirte esto, si ese es tu sueño, yo soy tu pesadilla. Ahora hablaremos sobre los pagos directos de $500 para las familias que se estarán enviando próximamente. Las familias que reciben dinero de un programa de ingresos garantizados en California reciben su próximo pago de $500 en tan solo 26 días. El condado de Sonoma fue el cual seleccionó a estas familias para recibir $500 cada mes durante 2 años como parte de su programa Pathway to Income Equity, y el próximo pago ya está programado para el 19 de abril. Los funcionarios estudiarán qué efecto tiene el ingreso adicional en la reducción de la pobreza y la promoción de la movilidad económica para familias con niños pequeños. Angie Dillon Shore, que es directora del grupo sin fines del grupo First Five Sonoma County, afirmó que estos pagos se enviarán a los destinatarios el tercer miércoles de cada mes y que el pago final se estaría emitiendo en diciembre del año 2024. Estos pagos ayudarán a las familias con niños pequeños que a menudo luchan bajo la doble carga de los altos costos de la vivienda y del cuidado de los niños, generalmente los dos gastos domésticos más altos. La información que se obtenga de este programa piloto ayudará a dar forma a los esfuerzos futuros para poder mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. Las solicitudes para el programa solo estaban abiertas para los solicitantes que llegaron a cumplir con criterios específicos, incluidos ser residente del condado de Sonoma. Otros criterios incluyeron estar embarazada o ser madre de un niño de no más de 5 años, estar afectada o haber sido afectado por el COVID-19 y tener un ingreso de menos del 185% del nivel federal de pobreza. El nivel federal de pobreza es actualmente de $42,606 anuales para una familia de 3. Se presentaron para la revisión un total de 6.450 solicitudes en línea, de las cuales 2.383 cumplieron con los requisitos de elegibilidad. Las solicitudes para el programa se abrieron el 1 de septiembre y se cerraron recientemente en este enero 2023.